A esta hora saludamos con Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Roberto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, un gusto estar aquí en este espacio y a su orden, como siempre. Quisiera empezar con algunas cifras coyunturales y quisiera su respuesta y análisis. El Gobierno Nacional presentó a través del Ministerio de lo Laboral y también del INEC las últimas cifras de desempleo y lo presentó con mucho, digamos, con bombos y platillos, diciendo que 94.000 personas se han integrado a la vida laboral del país y que eso es un signo y un símbolo de la recuperación económica del Ecuador. Sin embargo, pues los analistas económicos ya han dado su visión sobre esos 94.000 supuestos nuevos empleados. ¿Cuál es la visión del sector empresarial? Eso es un espejismo de reactivación económica, porque en definitiva, si bien se supone que disminuye el desempleo, el empleo no adecuado sube de una manera considerable, tanto como 377.000 personas en el último año, en el interanual marzo de 2017 versus marzo de 2016. De otra parte, en lo que se refiere a empleo adecuado, hay una pérdida de 38.000 plazas de trabajo, de forma tal de que no hay tal reactivación económica, es sencillamente una derivación de un segmento a otro, pero el balance es absolutamente negativo y más bien no comprueba la reactivación, sino todo lo contrario, de que el Ecuador sigue en un periodo de recesión económica, situación que fue confirmada por un pronunciamiento reciente del Fondo Monetario Internacional analizando las economías mundiales, en donde el caso particular del Ecuador prevé un decrecimiento de 1.6% del Producto Interno Bruto para el presente año y de 0.3% para el año siguiente. Es decir, las cosas no están tan bien como quisiera el gobierno saliente, que me da la impresión que le está dando información equivocada al nuevo presidente, que de modo propio ha manifestado que prevé un crecimiento de Ecuador de 2% del PIB para el presente año. Eso no va a suceder, eso no está sucediendo. ¿Cómo está preparándose el sector empresarial del país para poder enfrentar esta nueva era política del Ecuador y toda la herencia que deja Rafael Correa al nuevo presidente de la República? Yo diría que lo principal es cuáles van a ser las condiciones del diálogo que deberá mantener el Comité Empresarial como entidad representativa de los gremios empresariales del país con el nuevo presidente y su equipo de gobierno. Eso quiere decir que todavía al momento tenemos una interrogante mayor porque mucho va a depender de quiénes van a ser designados en los puestos claves, dígase ministro coordinador de la política económica, ministro de finanzas, gerente del Banco Central. Y naturalmente nosotros apelamos al hecho de que es muy importante renovar el equipo de gobierno, es decir, que no sean los mismos, porque estos han sido 10 años de una suerte de endogamia, que la misma gente ha pasado por diferentes ministerios, altos cargos, y verdaderamente cuando se ha hablado de una renovación no ha ocurrido tal. Yo creo que esta es una oportunidad de oro para traer gente de afuera que no esté contaminada, que pueda aportar una nueva visión estratégica, no solamente en lo económico, en lo político, porque estos conceptos están íntimamente ligados unos con otros, de forma tal que por nuestro lado estamos preparando lo que hemos denominado un plan de 100 días de acciones que pueden cumplirse relativamente rápidas, para efectos de devolverle la confianza a los actores económicos que siguen en modo de compás de espera, esperando las definiciones que en mi respuesta le he dado. ¿Acciones como cuáles en esos primeros 100 días serían imprescindibles? Bueno, indiscutiblemente, pues el presidente electo ha manifestado que va a conformar un consejo consultivo tributario. Nosotros esperaríamos tener un espacio en el consejo para manifestar nuestros puntos de vista, para hacer una evaluación de aplicación de impuestos bastante controversiales, como el anticipo del impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas, porque es lo que toca para efectos de hacer una reformulación estratégica de la economía de cara a lo que reste de 2017, porque va a depender mucho de lo que suceda a partir del 24 de mayo para cambiar una tendencia que se manifiesta más bien negativa. Es decir, nuestra lectura en este momento es que 2017, mejor dicho, se está proyectando muy parecido a 2016. Desde ese punto de vista, no anticipamos un buen resultado. Entre los acercamientos que se están haciendo, o más bien ha habido acercamientos por parte del sector empresarial ya en esta etapa, a pesar de que no hay ninguna definición en cuanto a quién liderará
el equipo económico. Bueno, pues habría que preguntarse quién será el valiente que se atreve a aceptar manejar la economía del país en las condiciones en las que está. No propiamente, por lo menos en esta coyuntura postelectoral, segunda vuelta, tampoco en la primera vuelta. Cuando inició la campaña tuvimos oportunidad de mantener una reunión privada con el presidente electo Lenín Moreno, en donde intercambiamos algunos puntos de vista. Y yo diría que el mensaje principal del sector empresarial estuvo en la línea de que estamos cansados de confrontar y que necesitamos espacio para construir, pero eso va a depender de los actores políticos, esto es del nuevo gobierno y por supuesto nosotros le tomamos la palabra a Lenín Moreno en términos que ha hablado recurrentemente de diálogo y unidad, de forma tal de que lo que estamos esperando en este momento es acciones concretas, es decir, cómo el discurso se va a traducir en medidas que nos permitan verdaderamente conversar y encontrar lo mejor para nuestro país en un plazo relativamente perentorio, porque las acciones tienen que ser tomadas de manera bastante urgente para ir cambiando el rumbo. El presidente electo Lenín Moreno ha dicho en varias ocasiones que si bien la situación económica del país pues no es la mejor, pero que necesita de la colaboración de todos y necesita principalmente la colaboración de los empresarios. Y hace críticas, aunque indirectas, pero hace críticas. Lo mismo otros miembros de Alianza País. Por ejemplo, ayer Paola Pavón decía, sí, necesitamos empresarios que paguen los salarios a tiempo, que paguen salarios justos, que paguen utilidades, que paguen seguro social. Es decir, se mantiene como esa mentalidad negativa hacia el sector empresarial del país. Bueno, eso es lo que reflejó un tanto la propaganda oficial durante la campaña electoral, pero decía hace un momento, ya tenemos que voltear la página y mirar las nuevas realidades, vamos a tener un nuevo presidente a partir del 24 de mayo, corresponde dialogar, y si seguimos anclados en los estereotipos no vamos a avanzar absolutamente nada. Yo creo que es sensato armar una agenda público-privada, definir algunos objetivos en lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Es muy importante ir nivelando las condiciones de algunos indicadores macroeconómicos que están muy mal, como por ejemplo el del déficit fiscal. Recientemente, en base a las cifras presentadas por el Banco Central, el déficit correspondiente a 2016 fue de 7.6% del Producto Interno Bruto, un récord histórico que da cuenta de que evidentemente las finanzas públicas no se encuentran en una buena situación y que es necesario irla ordenando para efectos de, naturalmente, entender las condiciones que permitan ir recuperando el crecimiento, en donde es clave también recuperar la confianza del propio consumidor, porque en la medida que el consumidor se mantenga en modo de ahorro, que no quiera gastar, evidentemente las ventas van a permanecer bajas. Y de hecho, la información que nosotros tenemos, el interanual trimestral del primer trimestre de 2017 versus su correspondiente de 2016, las ventas han continuado bajando en muchos sectores, no en todos. Había una cierta recuperación que obedece básicamente a que ha repuntado el precio del petróleo. Si usted lo compara de año a año, indiscutiblemente ese es un factor que de una manera está incidiendo. Y también el endeudamiento público agresivo, externo e interno, que hemos venido contratando en 2016 y en parte de 2017. El año pasado recordaremos que tal contratación significó 13.600 millones de dólares, igualmente una cifra récord. Entonces, como entenderá, con la entrada de todos esos capitales, porque buena parte de esa deuda es deuda externa, es obvio que el Estado se ha puesto al día con muchos atrasos que tenía con empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, en el caso del sector petrolero, en donde todavía se mantiene un pasivo en el orden de 5.000 millones de dólares. El anuncio de Schlumberger de 1.1 millones de dólares es apenas una parte de la deuda que está pendiente de pago. En estas circunstancias y tomando en cuenta todas aquellas deudas que hereda el nuevo gobierno, ¿cómo ven la situación del empleo? Ya lo hablamos hace un momento, cuál es la radiografía que hace el gobierno y cuál es la realidad. Pero de aquí en adelante, con la situación económica actual, con todas las deudas que tiene el gobierno, con pues la expectativa sobre lo que pueda pasar sobre el sector empresarial, ¿este año se podrán generar nuevos empleos? Yo veo la situación bastante difícil porque no veo en el corto plazo un cambio en la tendencia de las ventas. Es decir, si las ventas no van a aumentar, difícilmente las empresas van a aumentar su plantilla de trabajadores. Y de hecho, nuevos emprendimientos sí, siempre se están presentando, pero son relativamente pocos.
hay también expectativa en torno al resultado de las alianzas público-privadas. Usted recordará que la ley correspondiente se aprobó a finales de 2015, pero lo que ocurre es que los ciclos de financiamiento de esos proyectos, que son generalmente grandes, demanda alrededor de 36 meses, es decir, eso recién lo vamos a comenzar a ver a partir de 2018, pero sin duda es algo positivo porque eso va a permitir que la inversión que no esté en capacidad de hacer el sector público por sus limitaciones de liquidez pueda realizarla el sector privado y constituirse un efectivo sucedáneo, de manera tal que yo le diría que eso es un poco las expectativas que nosotros prevemos en cuanto a que no creo que vaya a ser un buen año. Si tenemos una contracción de la economía relativamente pequeña, yo creo que podemos darnos por buen servido. El gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno del presidente electo Lenín Moreno ha propuesto, entre sus principales propuestas para generar empleo y para dinamizar la economía, está en la construcción de alrededor de 240 casas diarias, 320.000 o 340.000 casas en 4 años. ¿Ustedes ven ese proyecto como interesante y realmente como realizable y dinamizador de la economía? Son proyectos muy ambiciosos, hay que ver qué tan rápido pueden ser implementados, porque naturalmente eso requiere de alguna planificación, de definición de cuáles son los proyectos específicos que van a ser priorizados. Obviamente hay que ver las condiciones de financiamiento, porque como le decía hace un momento, el país está con dificultades en este momento de conseguir nuevo financiamiento para el 2017 en circunstancias de que la situación de déficit fiscal persiste. Esa situación no se ha solucionado. Se trata de vivienda popular, dicen, ¿no? Vivienda popular. En la que las personas que reciban esas casas pagarán entre nada y 20, 30, 40, 50, 60 dólares. ¿Ese es un proyecto atractivo para la inversión privada? Depende del financiamiento. Pero porque el financiamiento finalmente, si van a ser viviendas subsidiadas, evidentemente el subsidio tendrá que ponerlo el Estado. Básicamente sabemos cuál es la situación, la falta de liquidez que se refleja también en el hecho de que el crédito del Banco Central al Ministerio de Finanzas ha pasado de 62 millones de dólares a finales de 2014 a 5.800 millones de dólares en marzo de 2017. De manera tal que es sencillamente un referente de cómo están las cosas. Yo no quiero decir que esto no se puede ejecutar, creo que es importante. Reactivar la construcción es fundamental, pero de las cifras que tengo el año pasado, la contracción del sector estuvo en el orden del 9%. Última pregunta, ¿ya hay una fecha para volver a la realidad del IVA del 14 al 12%? Dijeron que un año, 16 de abril ya se cumplió un año. Bueno, pero no se cumplió un año porque acuérdense que eso fue la aprobación posterior de una ley que demandó varias semanas a posteriori del evento telúrico, de forma tal que supuestamente el IVA tendría que disminuir, entiendo yo, en algún momento en mayo, posiblemente en coincidencia con la transición política. El propio presidente electo ha manifestado en repetidas ocasiones que él va a respetar la bajada del IVA del 14 al 12, así que estaríamos a la espera de que eso efectivamente suceda. Gracias, Roberto, por estar esta mañana con nosotros.